a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Ante esta grave crisis y escasez de agua, nuestras más de 12 pipas estarán prestas para servirte Expedital Líquido. Este proyecto se llama Agua para Antiguo. Esto salió de la necesidad de la misma población, que llegaban cartas y muchas cartas solicitando este vital líquido. En las colonias, comunidades y escuelas de Antiguo Cuscatlán ya no hay preocupación por la falta del agua. Sí, es bien necesario el agua porque hoy todo el día no ha habido agua. Este gran problema que hemos tenido con el agua sería ya, creo que lo mejor, ¿verdad? Ideal para que paremos de sufrir en este gran problema del agua. Está viniendo con poco impulso y algunas veces tenemos los barriles vacíos y eso nos dificulta en la comida y mantener limpios los baños. Esta es una obra más del fruto de tus impuestos municipales bien administrados. Agua para Antiguo Cuscatlán. No vamos a parar hasta que se haya solucionado el problema en ANDA, que es la institución que tiene la obligación de proveer el agua a todo el país. Antiguo ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a su programa de esta hora, Conversando con Alfredo Villarreal, su servidor. Esperamos que la jornada laboral de este día haya sido todo un éxito en este martes 3 de marzo, iniciando el tercer mes del año. Tenemos una buena conversación. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa? La institución castrense ha vuelto al ojo del huracán por diferentes motivos y estos los vamos a analizar en esta noche con nuestros invitados. Se los presento ya en nuestros estudios. Se encuentra con nosotros el coronel José Luis Alvarado Guevara. Él es el presidente del Instituto del Derecho Militar. Coronel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Mucho gusto. Como decimos en los tiempos del conflicto, mi Charlie, así le decían, ¿verdad? Okay. Muy amable por la invitación y gracias por dirigirme a la teleaudiencia. ¿Cómo no? Y aquí tenemos también a otro Charlie, como decían en el conflicto armado, coronel José Antonio Castillo, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Alfredo. Amigo Muchas Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Qué gusto me da saludarles. Miren, una pregunta antes de comenzar. El cargo de coronel es vitalicio, ¿no? Sí. Ese no desaparece nunca. Así es, según las normativas militares y legales, el grado es de por vida, solo se puede perder por sentencia, que así lo estipule, o por renuncia voluntaria. Ok, ya teniendo claro eso, estamos entendidos que ustedes tienen toda la potestad de poder analizar ciertos puntos que la institución castrense está viviendo en estos momentos. Y el primero, definitivamente, y no podemos dejar de mencionarlo, amigos televidentes, es cómo lo ven estos señores que han estado de alta y que están fungiendo todavía en diferentes cargos como militares, bien el desenvolvimiento de la Fuerza Armada, principalmente en los hechos del 9F, del 9 de febrero, cuando efectivos militares con uniformes de guerra ingresaron a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, presididos por el mandatario Nayib Bukele. Nosotros nos dimos a la tarea de ir a la calle y preguntar, sacar ese sentimiento de la población para que nos dijeran cómo vieron ellos el desenvolvimiento de la Fuerza Armada ese día. Así es que les invito, señores, a que podamos empezar viendo este sondeo que hicimos de la ciudadanía capitalina referente a este caso. Así que, producción, adelante, por favor. Tal vez no se tomaron las medidas que tenían que tomar para que no pasara esto. Pero realmente creo que fue el presidente fue por presionado ya de que no le dan el dinero que necesita para la seguridad. Bueno, por un lado es correcto, por otro no va. Pues sí, porque lo malo fue que haber metido a los militares ahí, va. De ahí tenía que entrar, va, pero eso fue lo único de que lo malo. Sí. ¿Quién tenía que entrar? Solamente él. Eso no hubo ningún defraude,
contra ninguna persona, no quebraron un vidrio, no rompieron alguna puerta, una basurita no la... ¿Y qué es el gran delito grave en ese sentido? Para mí no es un delito grave. Pues yo pienso que es una locura, porque eso ya no tiene que ser así, ¿va? ¿Estuvo incorrecto la acción del Sí, estuvo incorrecto, porque eso de entrar a orar a una asamblea, ¿por qué no oró afuera? Sino que pidió que trajeran la llave solo para hacer esa bayuncada. Eso lo podía hacer afuera. Para mí eso es una bayuncada lo que hizo. No estoy de acuerdo. Pues yo estaba muy de acuerdo porque yo fui militar y ahí no llegaron ellos a agredir a nadie, simplemente llegaron a acompañar al señor presidente en primer lugar. En segundo lugar, están haciendo una petición de 109 millones para acabar con toda la delincuencia. Así es que, es más, yo concurría las 2 veces a las concentraciones. No, pues yo siento que es una manera de cómo solidarizarse, ¿verdad? De cierta forma con el pueblo, porque ellos también son pueblo. Entonces es una ley que se les tendría que aprobar, y ya que los diputados no quieren aprobar, pues el pueblo es el que decide, ¿verdad? Al final de tantas. No es una manera como de allanamiento que le llaman los diputados. Pues bien, como ustedes han visto, señores, las opiniones están muy divididas, unos a favor y otros en contra. Pero usted, como presidente del Instituto de Derecho Militar, ¿cómo vio esta acción enmarcado? Usted tiene 30 años de servicio militar, me imagino, a su retiro. Así es que un concepto tiene que tener. Bueno, como toda acción, unos a favor, otros en contra. Quizás lo que hay que observar hablamos del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no significa que la ley se va a cumplir como a mí me gusta, sino tal y como está establecida en la Constitución como normativa superior y derivada a las leyes secundarias. A mi parecer, lo que ha ocurrido es una interpretación inadecuada de la sociedad salvadoreña, de alguna parte. ¿Por qué razón? Que según explica un entrevistado, que con los 109 millones se iba a terminar la delincuencia. Si eso hubiera sido así, qué maravilla. Pero es la percepción de él y hay que respetarla, ¿no? El otro punto es que quizás buena parte de la sociedad considera que si la asamblea se reunía ese día, digamos que se hubiera reunido ese día, y hubiera aprobado el decreto, ese dinero estaría el día siguiente, lo cual es una total mentira. Es decir, lo que tendría que haber ocurrido es que si los diputados aprobaban los 109 millones, no era que iban a estar el día siguiente, estaban aprobando la negociación de esos 109 millones. Y eso creo que la mayoría no lo conoce. Que es un proceso largo. Que es un proceso por lo menos de 6 meses. A partir de ahí, en un mínimo de 6 meses, se iba a terminar la negociación y después tendrían que haber concurrido nuevamente a la Asamblea Legislativa, tal y como lo manda nuestra Constitución, para que les aprobaran, ya no con 43 votos, sino con mayoría calificada ese préstamo. Entonces considero que por ahí el exabrupto pues fue más político y más a lo mejor con miras a un futuro que una realidad. Pero lo que está en discusión aquí fue la utilización de la Fuerza Armada, entrar al recinto legislativo de esa forma, uniformes militares cargados como que van a la guerra. ¿Esta fue mal utilizada la institución o cómo considera usted? Pues nuestra Constitución también establece en alguna medida cuál es la misión de la Fuerza Armada, y es la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio salvadoreño. La soberanía está establecida que es el pueblo el que define esa soberanía. ¿Y a qué me refiero? Muchas personas dicen que la soberanía se ha perdido. Eso no es cierto, porque el pueblo, y ahí sí es el pueblo, la sociedad en general, es la que establece cómo vivir o cómo no vivir. Esa es la soberanía. El ejercer el derecho, el ejercer que nadie se involucre en los asuntos internos del Estado salvadoreño y que la sociedad lo avale. Esa es soberanía, ¿verdad? Y de ahí dice la integridad. El 84 establece cómo está conformado el territorio salvadoreño. Entonces la misión de la Fuerza Armada es esa, ¿verdad? Soberanía e integridad del territorio. Es más adelante le manda que es apolítica, que aunque es un concepto un poco complicado, porque todos somos políticos en alguna medida,
¿verdad? De hecho, la Fuerza Armada, al pertenecer al gobierno, es política. Lo que no le está permitido es participar en política. Y digamos, de un modo bastante general, sí lo hizo. Entonces usted no aprueba esa actitud. No fue adecuada, no fue adecuada. ¿Usted hubiera estado al mando? No lo hago. ¿Y cómo se va a rebelar ante el presidente? No es rebelarse, sino que yo considero que una persona que está en el mando y que es un asesor del señor presidente, no le va a orientar a que desarrolle actitudes que van en contra de él, en contra del Estado de Derecho y en contra de la Constitución. Entonces, si al final esa es la función de un asesor, el señor ministro es un asesor del señor presidente de la República. ¿No lo asesoró entonces como debía haber sido? Posiblemente no. O a lo mejor interpretaron mal los conceptos. Desde el momento de la juramentación, cuando establece que le jura lealtad al presidente. Y la Constitución nos manda que se jura lealtad a la Constitución, porque al final son las instituciones, no las personas. ¿Y usted se ha fijado, la Fuerza Armada le juró lealtad al presidente o a la Constitución? Pues según pude percibir en lo que se vio en el acto de toma de posesión, el señor presidente les pidió que le juraran lealtad a él. Y eso creo que se salió fuera de los parámetros. Nunca se había visto esa situación. Y el resultado es posiblemente lo que estemos viendo. ¿Alternativa? Bueno, la verdad es que ahorita alternativa no hay, ya lo hecho está. Lo que tendría que hacerse es tomar ejemplo de lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, porque eso realmente es una violación a la Constitución. Bueno, coronel José Antonio Castillo, ¿cuál es el sentimiento de los militares de ustedes ante esos hechos? Bueno, como lo expresa mi coronel Alvarado, la institución armada goza de un alto respaldo y prestigio que a lo largo del tiempo, antes del conflicto armado, durante el conflicto armado y después del conflicto armado, la institución armada siempre ha sido la institución del Estado más querida y respetada por los salvadoreños. Sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz, por la actitud que tuvieron los militares. Quizá gozaron de mucha confianza. Cobra relevancia el hecho que posterior a la firma de los acuerdos de paz se retoma lo que ya tenía dentro de la legislación militar la institución armada, dentro de su Código de Justicia Militar, su ordenanza del Ejército, y se retoma algo que en coordinación con Naciones Unidas, por medio de UNUSAL, se estableció que era la doctrina de la Fuerza Armada. Y se establece, dice, la nueva doctrina de la Fuerza Armada, que ya no estaba asentada entre los conceptos de seguridad y defensa nacional, sino que le deja estrictamente el tema de la defensa nacional a la institución armada. Por eso es que cuando nosotros vemos que la doctrina de la Fuerza Armada establece de una forma categórica y dice: la Fuerza Armada debe respeto al orden determinado por la voluntad soberana del pueblo y a todo cambio político o social que dicha voluntad genere. Es bien claro, esto viene precedido del precepto constitucional que le está establecido en la Constitución de la República, en el artículo 212, donde dice que la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Permanente al servicio de la nación, no de los gobernantes. Dice, es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. En este caso corresponde a algo bien importante. Cuando retomamos de nuevo y podemos estudiar la doctrina de la Fuerza Armada, dice que como institución del Estado, la Fuerza Armada tiene un carácter instrumental, no decisorio en el campo político. Vale decir que en casi la mayoría de situaciones y ocasiones, la Fuerza Armada está obligada a cumplir las órdenes que emanan del presidente de la República. Pero el presidente tiene en el ministro de la Defensa Nacional a su principal asesor en materia de defensa nacional, para que le pueda decir si algo que el presidente está actuando está apegado, uno, al texto constitucional, y dos, si no está transgrediendo alguna observancia que puede vulnerar también o poner en riesgo la institución armada misma. Nosotros tenemos casos en los cuales de una forma bien expresa
un señor ministro de la Defensa Nacional le tuvo que decir no al presidente de la República. ¿Quién fue él? Es mi general Guzmán Morales. Mi general Guzmán Morales, el presidente de la República, le estaba ordenando Hacienda al grado de general A y B. Y el ministro de la Defensa Nacional le dice, no, el Tribunal de Evaluación y Selección al grado de general ha determinado que los que cumplen los requisitos para ascender al grado de general son B y C. En ese caso, el presidente manda la propuesta a Casa Presidencial, el presidente la rechaza, se la vuelve a regresar, le ordena que los ascienda, le dice que no, porque está determinado por un tribunal de evaluación. ¿Quién tiene los méritos? Cuando a la tercera vez se la vuelve a regresar el presidente de la República, entonces el ministro de la Defensa Nacional le dice, señor presidente de la República, aquí tiene mi renuncia. Perfecto, entonces, ¿cuál es el sentimiento que ustedes han visto referente a los desarrollos de los actos del 9F? Yo creo de que en lo particular aquí hubo una extralimitación del presidente de la República de nuestro país en el sentido de emplear a la Fuerza Armada y de exponerla en cuanto a su prestigio, porque si él requería seguridad dentro de las instalaciones, el presidente de la República ha llegado en más de 4 oportunidades a la Asamblea Legislativa y siempre ha llegado con su jefe de Estado Mayor Presidencial y sin la seguridad que pudimos ver en ese día, en lo cual puede en un momento determinado que la comunidad internacional lo vea eso como una tentatoria a la invasión de un órgano de Estado, porque venía precedido de un llamado a la insurrección, de una concentración, de una forma en la cual se había estado buscando a los diputados para que de una forma presionándolos aprobaran un préstamo por 109 millones de dólares. Y aquí es muy importante reiterar lo que ya manifestó también mi coronel Alvarado. El préstamo no es que si lo aprobaban ese día, al siguiente día está. El préstamo tenía que ser aprobado y posteriormente ser ratificado. Para que lo veas así bien claro, la Asamblea Legislativa le aprobó 91 millones de dólares al presidente de la República y todavía el gobierno no ha presentado la solicitud a la Asamblea Legislativa para que le ratifique esos 91 millones de dólares. Y se puede decir en otros términos más claros, ¿tendría el presidente alguna justificante como para decir que no tenía recursos para enfrentar el tema de la inseguridad? Primero, la primera valoración que tenemos es esta. ¿Cuántos muertos estaban habiendo en el mes? Había cerrado con 0 homicidios. Segundo, puede expresarse también que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno en el tema de seguridad solamente en materia de seguridad pública 474 millones de dólares. Le aprobó un refuerzo por 15 millones de dólares. Tiene y dispone para también emplearlo en seguridad, si quiere el presidente, del presupuesto del organismo de inteligencia del Estado. Cuenta con el presupuesto asignado en materia de la defensa nacional a la Fuerza Armada. Se le había aprobado un presupuesto por 91 millones de dólares para la fase 2 del Plan Control Territorio, que aún a esta fecha no ha llegado a Asamblea la solicitud para que sea ratificado. Por lo tanto, sí creemos de que puede considerarse de que había un interés de índole político y sobre todo cuando te estás tomando el Congreso de la República y esto pueda aludir a experiencias vividas en otros países de forma similar, recordar lo que pasó en Ecuador con Abdalá Bucaram, recordar lo que pasó en Perú con Alberto Fujimori y lo que pasó en Guatemala con Elías Serrano, precisamente tomas de congresos que fueron posteriormente devenidas en golpes de Estado. Ok, ¿mal utilizada entonces la Fuerza Armada o bien utilizada? No, yo creo que el presidente de la República empleó mal la institución armada, porque si él tenía la justificante que quería seguridad, lo primero que tenía que haber empleado era a la Policía Nacional Civil, porque la doctrina de la Fuerza Armada dice que se asienta en la distinción de los conceptos de seguridad y defensa. La defensa nacional a cargo de la Fuerza Armada tiene por objeto la garantía de la soberanía e integridad territorial frente a una amenaza militar externa. La seguridad, aun cuando comprende esa noción, es un concepto más amplio fundado en el irrestricto respeto de los derechos individuales y sociales de la persona. Perfecto. Vamos de inmediato, amigos televidentes, al siguiente espacio. Ya volvemos con más. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y en esta noche de martes estamos conversando con el coronel José Luis Alvarado Guevara, presidente del Instituto de Derecho Militar, y con el coronel José Antonio Castillo, analista político. Señores, no sé, en los anales, según nosotros hemos estado buscando, nunca se ha interpelado a un ministro de la Defensa a raíz de los hechos que hemos estado comentando en el bloque anterior. Vamos a ver qué es lo que dijeron los diputados referente a la interpelación del actual ministro de la Defensa. Veamos. Juramentó ser fiel a la República. O sea que juramentó la independencia de los poderes. ¿Y por qué? Con los hechos del 7, 8 y 9 sobre todo, él incumple. Yo autoricé, yo interactué con el ministro de Defensa y con el director de Policía y no hubo en ningún momento intento de golpe a la Asamblea Legislativa. Es muy absurdo pensar que yo mismo me iba a quitar de la Asamblea Legislativa. Hay un rompimiento de hecho del orden constitucional realizado con lujo de fuerza, manipulación política, intimidación policial y militar desarrollada contra la institucionalidad del país, contra los diputados y contra los partidos políticos. Coronel Alvarado, usted como presidente del Instituto de Derecho Militar, ¿cómo lee usted la interpelación? Y si tiene algún conocimiento, si un ministro anteriormente fue interpelado de Defensa, desde luego. Bueno, hasta el momento que se recuerde, quizás es la primera vez en la historia de El Salvador que se interpela un ministro de la Defensa por las actuaciones desarrolladas. Aparte de esto, hay que recordar que es una facultad que tiene la Asamblea Legislativa en base a la Constitución. El artículo 131 en su numeral 34 así lo establece, que ellos pueden interpelar a cualquier ministro. Y esto no hay que verlo mal, porque es parte del control que debe existir interórganos. Es decir, los órganos, es cierto, son independientes en su actuación, pero no significa que esa independencia va a llegar hasta un libertinaje o hasta un exceso del uso de la autoridad. Entonces, para eso existen los contrapesos. Un contrapeso precisamente es eso, el que la Asamblea Legislativa, ante ciertas condiciones, puede interpelar a un ministro por considerar que ha excedido sus facultades. Perfecto, entonces usted me está diciendo que sí procede la interpelación. ¿Esta interpelación a qué puede llevar? Bueno, la Asamblea, tal y como le establece el reglamento interno, determina las preguntas que se le van a realizar al interpelado, en este caso al señor ministro de la Defensa, y en base a la respuesta que él dé, la Asamblea, como puede tomar una decisión de pedirle al señor presidente que lo destituya del cargo. Pero nada más un recomendable, coronel, solamente un recomendable, no es una decisión que obligue al presidente a hacerlo. Lo que ocurre es que el 117 del reglamento interno, en su inciso segundo, establece algunas personas, que más que todo los que tienen relación con la seguridad pública, la inteligencia del Estado, ¿verdad? Y así lo determina. Si se considera que fueron más allá del Estado de Derecho y ello involucra violación a los derechos fundamentales o violación a los derechos humanos, esa recomendación es acatable, es decir, debe de cumplirse, según lo establece el reglamento interno. Habría que ver hasta dónde llega esa condición. ¿De no hacerlo? Pues llegaríamos a otra situación de normalidad que habría que ver cómo se resuelve, porque al final la ley es clara en ese sentido. Ahora, el señor presidente dice no, a lo mejor tendría que intervenir, en este caso, la Sala de lo Constitucional, porque imagino que puede existir algún recurso para que se cumpla, o hay que ver qué instancias son las que tienen que intervenir para que esto se cumpla bajo el mandato de ley. Bueno, coronel Castillo, en las redes sociales se está observando un cierto apoyo al ministro de la Defensa que será apoyado por algunas personas que van a llegar a la interpelación del 22-21 de marzo. ¿Cómo lo ven? No, yo creo que como lo he expresado desde el inicio, la institución armada como tal
siempre ha gozado de mucho apoyo, de mucho prestigio dentro del rol que ha jugado dentro de la sociedad. Se ha observado algunas muestras de apoyo que vienen de algunos sectores que están relacionados con el gobierno, y esto es parte también, eso no está prohibido por la ley. O sea, si hay sectores que apoyan lo que hizo en determinado momento el ministro de la Defensa Nacional, probablemente le expresen su apoyo, le van a endosar su apoyo, y bueno, y hemos escuchado también las observaciones que han tenido desde el Congreso de los Estados Unidos, de la Unión Europea, altos representantes que tienen que ver con derechos humanos, en cuanto a señalar que lo que el presidente de la República hizo en su carácter de comandante general de la Fuerza Armada es una extralimitación de funciones, y sobre todo porque está poniendo en riesgo la independencia de los órganos de Estado. Cada órgano de Estado tiene su función que la Constitución de la República le establece de manera clara, y los órganos tienen también, de acuerdo a la teoría de los pesos y contrapesos, esa forma de cómo controlar el poder interórganos de Estado, y al final, cuando algo sale que no puede ser controlado por ellos, para eso existe la instancia de la Sala de lo Constitucional. Cuesta pensar que el ministro no recibió la orden de hacerlo. ¿O bueno, habrá actuado? Va a ser precisamente, esos son parte de las preguntas que puede ser que surjan al seno de la Asamblea Legislativa. ¿Quién le dio la orden a él? ¿Cuál fue la orden que se le dio? Y de ahí, de esa respuesta... ¿Él pudo haber rechazado esa orden? Bueno, toda persona puede cumplir o no cumplir una orden. Los militares estamos obligados, de conformidad a la ley, que es la Constitución de la República y las demás leyes subsecuentes, a cumplir únicamente órdenes legales. Nosotros tenemos que hacer en un momento determinado algún juicio de valor, que si alguna orden puede pasar, transgredir algún precepto constitucional o poner en riesgo la imagen, por ejemplo, institucional de la Fuerza Armada, el prestigio, el reconocimiento nacional e internacional, puede venir una recomendación por parte del ministro y decirle al señor presidente de la República que realizar o desarrollar determinada acción puede ser contraproducente para el Estado. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Ya volvemos con más. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, con el presidente del Instituto de Derecho Militar, coronel José Luis Alvarado, y el coronel José Antonio Castillo, referente al papel de la Fuerza Armada en nuestros días. Coronel Alvarado Guevara, el anterior ministro de la Defensa ha sido cuestionado. De alguna manera, está en la picota, por decir así. ¿Cómo está quedando la Fuerza Armada entonces? Bueno, el problema es ese. Nosotros como sociedad tendemos a generalizar. Por ejemplo, dicen los militares. O sea, se están refiriendo a toda una institución cuando a lo mejor no son todos, son unos pocos. Entonces, eso es una cuestión de generalización, y eso es lo que trae como consecuencia, y es lo que se puede notar en el ambiente, una serie de detractores, una serie de ataques contra la institución armada, que al final, si lo vemos, es una institución conformada por una gran cantidad de personas, por miles de personas, que no tienen nada que ver y ni tuvieron nada que ver con los hechos que ocurrieron, ¿no? Entonces, creo que el momento es bastante crítico, porque se ha aprovechado esa debilidad para pedir incluso la desaparición de la Fuerza Armada, otros epítetos que no vale la pena mencionarlo, pero al final quizás se ha creado un resentimiento que a lo mejor ya estaba superado a través de la actuación que la misma Fuerza Armada desarrolló a través de la firma de los acuerdos de paz, que no son nada más que el cese del enfrentamiento armado. Usted tiene amigos que están de alta en estos momentos dentro de la Fuerza Armada, sin decir nombres. ¿Qué piensan hacer ellos? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el sentimiento al interior en estos momentos? Pues la verdad es que el sentimiento es encontrado, como digo, al final cada persona recibe ese resentimiento en la calle, ¿vea? Y ese es el resultado. Y es un resentimiento que no solo se va contra la persona, sino que incluso
llega a comprender hasta la familia, porque a los hijos, mira, tu papá es aquí, tu papá es allá. Entonces llega hasta personas que no tienen nada que ver con una condición o con una situación que se desarrolló a lo mejor por mala interpretación, por mala asesoría y lógicamente con un motivo eminentemente político. Es cierto que no hay que llorar por la leche derramada, perfecto, pero ¿cuál será de aquí en adelante la observancia y la conducta que debe tener la institución castrense para no volver a quedar por lo menos en comentarios? Porque hoy en día es lo que se habla en todas partes, no quedar en comentarios negativos. Bueno, yo considero que como parte también de la doctrina militar o de los estudios militares, existe una situación que nosotros le llamamos lecciones aprendidas. ¿Qué significa? Que se analiza una situación, cómo surgió, cómo se creó, cómo se desarrolló, se toman conclusiones y en base a esas conclusiones lo que se trata es, ahí surge la lección aprendida, qué hacer para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir? Exacto. Bueno, ver que las lecturas que se hagan de ciertas situaciones no son como se creen. Por decirle, Coronel Castillo mencionaba la obediencia de vida. La obediencia de vida no es irracional. Y por colocar un ejemplo, cuando dice que el militar debe obedecer aún a costa de su vida, esa es una gran verdad, pero se está refiriendo para el caso y ejemplificando, digamos, un soldado va a una operación militar, él sabe que lleva en riesgo su vida y sabe que no puede decir que no, porque está dentro de lo legal. Pero digamos un oficial, digamos un poco fuera de sus cabales, por decirlo así, le dice, mira, como yo te mando, anda a subirte aquel edificio y te tirás, eso no es legal ni debido. Entonces él está en todo su derecho de evitar el cumplimiento de esa norma, y la misma ley militar lo protege en el sentido que él en ningún momento comete insubordinación. Como no, Coronel Castillo, aquí viene un reconocido analista, que es, y lo voy a decir el nombre, el doctor Ulises del Dio Guzmán, viene todos los viernes, y con mucho respeto le voy a decir lo que él dice, que la institución castrense la tienen castrada, porque está sometida a un poder político no muy bien orientado. ¿Qué le respondería usted? Bueno, nosotros, posterior a la firma de los acuerdos de paz, tuvimos que tener una readecuación de nuestra misión constitucional, que derivó también en el surgimiento de una doctrina militar en la cual hizo una bien clara distinción entre los conceptos de seguridad nacional y de la defensa nacional. En este sentido, esa misma doctrina es la que establece que la Fuerza Armada le debe el orden, le debe respeto al orden político determinado por la voluntad soberana y a todo cambio político o social que dicha voluntad genere. Nosotros, y lo dice bien claro, el literal como institución del Estado, la Fuerza Armada tiene un carácter instrumental, no decisorio en el campo político. O sea, estamos haciendo lo que la Constitución de la República nos mandata a hacer, y las Fuerzas Armadas de todo el mundo tienen un carácter instrumental, no son las que deciden qué es lo que van a hacer y qué no van a hacer. Pero no se pueden prestar a algo a un desorden constitucional. Al contrario, prácticamente se convierten en una reserva moral. No es una garantía para que un gobernante sepa conducirse. Es que aquí es donde tenemos que ver que el que debe tener la madurez política es el gobernante, para saber hasta qué punto las acciones que está desarrollando pueden llevar a afectar la paz del Estado o alterar la paz del Estado. En este caso, el presidente de la República tiene un mandato constitucional. Es el único de los tres órganos de Estado que está llamado a mantener la armonía y la paz social. En tal sentido, es el presidente de la República el responsable, en su carácter de comandante general de la Fuerza Armada, de los agravios que se puedan haber cometido, y que algunas personas que ya tienen alguna naturaleza o sentimientos antimilitaristas puedan estar expresando en este momento, que piden la desaparición de la institución más respetada y más querida por todos los salvadoreños. Perfecto, vamos al siguiente espacio. El tiempo nos está agobiando, amigos televidentes. Los temas están muy interesantes, créanos, pero el tiempo es el peor enemigo de estos programas. Ya venimos, permítanos porque tenemos más. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y otra de los aspectos que está involucrando a la Fuerza Armada, que lo tiene en el ojo del huracán también, es la ley de amnistía o reconciliación nacional. Vamos a ver qué han dicho los diputados referente al veto que ha hecho el presidente de la República a esta ley, para que nuestros panelistas, coroneles de carrera, militares de carrera, nos digan si esta ley realmente procede o no. Veamos. Toda ley tiene aspectos que se pueden mejorar, toda ley en general. Pero al haberla vetado le cierra la posibilidad que la normativa nazca, que se tome lo bueno y se mejore lo malo. Es decir, eso es lo que el presidente no hizo. Yo creo que si él tenía interés en mejorar la ley, la hubiera observado, pero no la hubiera vetado. Al haber negado los votos el FMLN a esta ley de justicia restaurativa, prácticamente superar el veto es imposible. Con respecto al veto, bueno, mira, el problema es que él adelantó criterios sin haberlo tenido. Incluso se basó en aspectos que en la ley no estaban así. Nosotros ya suponíamos que él la iba a vetar porque él tiene una actitud de utilizar a la víctima para conveniencia propia. Te digo, el FMLN no va a contribuir con su voto a eso porque no votamos por él, por las razones que ya dijimos. Apoyamos el veto del señor presidente. Y nos parece que lo que corresponde y debe de hacerse es una nueva ley que vaya de acuerdo a los parámetros de la Sala de lo Constitucional. Y yo lo que pienso también es que el FMLN se ha visto un poco arrinconado en este sentido. Ellos por omisión han pecado en este sentido por no haber votado en contra, y no creo que tengan todavía la desfachatez de querer superar el veto. ¿Usted está de acuerdo, coronel, en su calidad de presidente del Instituto de Derecho Militar, con el veto presidencial a esa ley de amnistía? Bueno, lo que pasa es que para empezar es una potestad del presidente. Segundo, él ya había manifestado, como se dice, adelantado criterio que la iba a vetar. Ante eso no podemos hacer nada, porque esa es la facultad, y repito, que él tiene, ¿verdad?, según su criterio, según sus asesores, según su conveniencia. Entonces, al final, lo que hubiera sido quizás un poco distinto era que se hubiera superado el veto para que la sala lo hubiera visto, porque de la sala provienen muchos de esos problemas, ¿verdad? De hecho, la sala anterior, que fue la que derogó la ley de amnistía, cometió delitos, ¿verdad?, cometió violaciones a la Constitución al derogar esa ley. Entre algunos así bastante rapidito, porque no podemos tardar mucho tiempo. Uno violó el artículo 15 de la Constitución, violó el artículo 16, porque ya anteriormente a ese fallo que ellos emitieron habían dos anteriores. Y la Constitución en su artículo, me voy a permitir leerlo así rapidito, en su artículo 17, dice: ningún órgano, funcionario o autoridad podrá, y esto es mandatorio, abocarse a causas pendientes ni abrir juicios fenecidos. Los fallos de la sala son de estricto cumplimiento según lo establece la Constitución y según lo establece la Ley de Procedimientos Constitucionales. Es más, la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 10º, inciso segundo, dice que nadie, una vez fallado, nadie puede removerlo. Entonces el punto es cómo viene una sala que, por cierto, dos de los miembros que votaron tienen estrecha relación con la subversión del FMLN, ¿verdad? Ya de ahí no era independiente la sala, era dependiente de una idea, de una ideología política. Entonces dice, ni abrir juicios o procedimientos fenecidos. Es decir, aquí violaron este artículo, violaron el artículo 21 de la Constitución, que dice que las leyes no pueden tener efectos retroactivos salvo en materia de orden público y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. En este caso, todo lo que los magistrados dijeron que se juzgara hacia atrás va contra el 21 de la Constitución. Y aquí lo que ocurre es que se han amarrado, y digo se han amarrado, a un concepto que dice la retroactividad de la ley en cuestiones de delitos de lesa humanidad. El problema está que también el artículo 15 nos dice: nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas. Es decir, para juzgar a alguien debe de estar la ley. No voy a hacer la ley después de que se comete el hecho. Entonces, así se pueden enumerar una serie de situaciones que los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues, por razones obvias, por conveniencia, por ideologías políticas, obviaron la Constitución a la cual ellos juraron servir y la violaron. Entonces, en ese sentido,
esto es algo como toda ley, unos a favor, otros en contra, unos porque les favorece, otros que no les favorece. Y básicamente, para finalizar en este punto, yo recuerdo haber estado en varios foros con las personas que se dicen víctimas, y digo se dicen víctimas porque ellos dicen que son víctimas, ¿no? Ellos lo que piden simple y sencillamente es que les digan, en el caso de personas que ellos no saben dónde están, digamos, dónde fallecieron o dónde están enterrados, que les digan dónde están porque ellos los quieren enterrar. La mayoría pide eso. Ahora, ¿quién pide cárcel? ¿Quién pide indemnizaciones? Esas son las organizaciones que están involucradas en ese proceso porque de eso viven, ¿verdad? Esas organizaciones, la mayoría de las personas posiblemente crea que trabajan por voluntad propia y que no tienen ningún estipendio. ¿Cómo no? Ellos tienen estipendio, tienen donaciones, tienen ayuda extranjera y todavía más, La Corte Interamericana de Derechos Humanos también violentó la Constitución y además de eso, en el caso del Mozote, en la sentencia del Mozote, le ordenó al Estado salvadoreño que le pagara $70,000 a tutela legal por haber participado en el proceso y $30,000 a Segil por haber participado en el proceso. Ya están pagados según una resolución de la Corte Interamericana, es decir, los salvadoreños estamos asumiendo esos costos porque no son otras personas. Entonces digo, ellos tienen un interés económico, ¿verdad? Y las verdaderas víctimas tienen un interés distinto al que estas organizaciones proyectan. Ahora bien, esta ley, así rapidito, ¿esta ley viene a dividir más o concilia o reconcilia? Pues yo le llamaría, así como está, ley de irreconciliación, porque la reconciliación no viene a través de una ley. Por ejemplo, una pareja tiene sus desacuerdos y se reconcilian por mutuo acuerdo. No necesitan ir ante un juez, no necesitan una medida, sino que ellos se reconcilian por voluntad propia. Entonces la reconciliación es por voluntad propia y por eso insisto, los únicos que andan promoviendo este tipo de situaciones son organizaciones que se dedican a vivir de los derechos humanos. Esta ley, Castillo, tú que sabes de leyes, y militar, por decirlo así, ¿les perjudica a los militares que participaron en el conflicto armado o los beneficia? No, fíjate que algo que nosotros hemos observado y ahora lo comentaba yo con un amigo que en una reunión en el tema de derechos humanos, es que aquí cuando se habla de las víctimas se ha monopolizado la palabra víctima creyendo que se considera a todas. Y yo te digo, las organizaciones de derechos humanos han velado por los derechos humanos de las víctimas de un sector en específico del conflicto armado, pero otro sector quedó completamente abandonado. Yo te digo, el caso, por ejemplo, de las víctimas de Nueva Trinidad, Chalatenango, donde más de 150 personas fueron ejecutadas, asesinadas en ese municipio y que las ¿Por parte de quién? Por parte del FMLN, y las hicimos llegar a la Asamblea Legislativa y hoy por primera vez en la historia han puesto un pie en la Asamblea y se han declarado ellos ofendidos por haber perdido sus familiares en la Asamblea, en esa masacre. Esas víctimas fueron invisibilizadas por el Estado, por la Comisión de la Verdad, por la prensa que escarba, por diferentes organizaciones de derechos humanos. Y esto es muy importante, ya que la ley va a ser replanteada de nuevo. ¿Sí? Sería bueno que el CONREPARA, que es un ente que va a crear la Ley de Reconciliación Nacional, vele de los 4 miembros que establece para las víctimas, 2 sean para las víctimas provocadas por agentes del Estado y 2 para las víctimas que provocó el FMLN. De esta forma vamos a poderle dar este equilibrio. ¿Por qué razón? Porque así como lo establece mi coronel Alvarado, la derogatoria de la ley de amnistía fue un adefesio en el sentido de que habían magistrados que deberían de haberse excusado de no conocerlo. Yo lo digo con nombre y apellido. Sidney Blanco, por ejemplo, hoy en el caso contra Cifrido Reyes dijo, no, yo me excuso, no puedo porque ya lo vi. En el caso de la ley de amnistía termina firmando, siendo parte, no obstante, inicialmente había dicho que no podía ser parte. Esto y una serie de eventos y hechos que se van dando alrededor de este tema, lo que ha provocado es una efervescencia social que ya se había superado durante tanto tiempo. En la Asamblea Legislativa, cuando se escuchó a las víctimas, vimos a víctimas de una parte y otra parte abrazarse y buscar la reconciliación. Y no solamente eso, decir, nosotros no estamos pidiendo cárcel para nuestros victimarios de algo que pasó hace 40 años. Muchas de las víctimas están buscando el conocimiento de la verdad, dónde se encuentran los restos
de sus seres queridos, y es muy importante que esto se conozca. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional le ordenó, se le está exigiendo a la Asamblea Legislativa que cumpla una sentencia de la Sala, pero la Sala en esa sentencia le ordenó al Ejecutivo también que dijera dónde están los restos del embajador de Sudáfrica, Archibald Gardendón. ¿Por qué no se da una sentencia de seguimiento por parte de la Sala de lo Constitucional al Ejecutivo que no ha cumplido eso? Te digo, son varias de las aristas que podemos discutir en este tema y que las vamos a seguir abordando. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, con conclusiones y despedida. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bien, coronel Alvarado Guevara, sus conclusiones de todo lo que está viendo la institución armada para despedirnos. Bueno, creo que es una época difícil, una etapa difícil, de la cual hay que aprender, no volver a cometer los mismos errores y recordarse que la institución es de las más antiguas del Estado salvadoreño, creada en 1824, y sus miembros deben de velar por ese prestigio y por ese valor que se creó en ese tiempo. Ha sido un gusto, coronel. Espero volverle a ver siempre por acá. Gracias, ¿verdad? muy Es amable. un gusto. Coronel Castillo. Bueno, yo auguro que la institución armada va a celebrar 200 años de existencia y creo, por todo lo que ha hecho, por todo lo que es, que va a seguir siendo la institución más respetada y querida por todos los salvadoreños. Ha sido un gusto, coronel Castillo. Les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros. Pero sobre todo, como decimos siempre, le agradecemos a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. Que tenga desde ya un buen descanso. Hasta el día de mañana, si el Creador así nos lo permite. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Antiguo Cuscatlán ahora es más seguro. Hemos finalizado el más moderno alumbrado eléctrico con más de 70 lámparas LED, amigables con el medio ambiente y la colocación de cámaras de videovigilancia en lugares estratégicos. Antiguo Cuscatlán ahora es más brillante. Una obra pensando en tu seguridad y la de tu familia. Por la seguridad de todos los ciudadanos de Antiguo y de Santa Elena. Nos da más seguridad al pueblo y nos da más garantía de poder salir a cualquier hora de la noche. Se siente más seguridad, especialmente con las cámaras, con tanta delincuencia que se ha dado en estos momentos. Tus impuestos bien administrados para el beneficio de nuestro municipio. De esta forma estamos contribuyendo a generar y mejorar condiciones y especialmente a la seguridad de esta importante vía de acceso, tanto para los vehículos como los peatones que transitan la zona. Antiguo ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.